Semanas anteriores se dio a conocer en los medios e internet el caso de una joven que, tras ser contratada como economista por el comité organizador del Mundial de Fútbol Qatar 2022, fue víctima de abuso sexual, que al denunciarlo a las autoridades correspondientes de un país cuyas leyes se encuentran basadas en preceptos religiosos muy antiguos, ella pasó de víctima a acusada, cuando el agresor aseguró que tenían una relación de noviazgo y que ella más bien había cometido el delito de zina, con el que se tipifica el tener relaciones sexuales extramaritales y por el que podría tener una condena de hasta 7 años de prisión y 100 latigazos. Una noche, un hombre colombiano, a quien había conocido anteriormente, irrumpió en el inmueble donde se hospedaba. Luego de unos breves forcejeos, se lee en algunas fuentes informativas, la mujer terminó en el piso. Después de un par de horas, se percató que tenía lesiones en varias partes de su cuerpo, moretones en el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Tras conseguir un examen médico, pudo denunciar ante las autoridades con un conocimiento limitado del idioma árabe. Luego de ciertos trámites en un interrogatorio en árabe de 3 horas, ella pasó de ser víctima a acusada. Las autoridades policiales le solicitaron revisar su celular. Además, le exigieron una prueba de virginidad. A partir de ese momento, todo cambió. En Qatar, el hecho de tener una relación extramarital es sentenciado con hasta 10 años de cárcel y en algunos casos, como parte de la sanción, se le suman 100 latigazos. Gracias a la Supreme Comité y a Human Rights Watch, la internacionalista pudo salir del país y regresó a México el 26 de junio del 2021. En cuanto a su caso, fue referido a la Corte Criminal. Cuando ella recibió el expediente, se percató de que su agresor había sido absuelto del cargo de agresión. Sin embargo, los cargos en su contra por tener una supuesta relación fuera del matrimonio no se habían retirado, por lo que se le impidió volver a Qatar. Y aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana intenta tomar y solucionar el caso de manera diplomática, la solución recomendada por los abogados en el país árabe es que la mujer se case con su agresor. De acuerdo a la legislación qatarí, algunas conductas son castigadas severamente bajo el código religioso Sharia. A pesar de que en 2020 Qatar eliminó ciertas medidas del sistema kafala, aún mantiene ciertas prácticas en las que las mujeres tienen prohibido, entre otras cosas, trabajar en algunos puestos de gobierno, recibir servicios de salud sexual y reproductiva, así como aplicar para una beca del gobierno sin el previo permiso de un familiar hombre. La desigualdad y la violencia contra las mujeres en el mundo tiene actualmente muchos matices, de los más simples a los más complejos, ninguno de ellos realmente justificable. En México, por ejemplo, los feminicidios siguen teniendo altos índices de incidencia. La desigualdad y discriminación en todo el mundo siguen siendo parte de la cotidianidad de las sociedades. La violencia machista contra las mujeres es uno de los más vergonzosos problemas al que al día de hoy se enfrenta la humanidad. La situación de la mujer bajo determinados fundamentos religiosos es atroz. En numerosos países musulmanes, desde Afganistán a Jordania, más del 90% de hombres justifican la violencia machista, incluso llegando hasta la muerte de la mujer. Las cifras son similares en las sociedades de castas en amplias regiones de la India, pero hay violencia machista generalizada incluso en los países europeos más avanzados. La Agencia Europea de Derechos Humanos estima que cada año 13 millones de europeas experimentan violencia física por parte de hombres, y la cifra crece vertiginosamente cada año, incluyendo casos de países tan avanzados como Suecia, Noruega y Dinamarca. Es de todos conocido que la discriminación contra las mujeres se remonta a muchos siglos atrás. Hay quienes creen y aseguran que ha existido siempre, que es algo que incluso puede estar en los genes de los seres humanos. En 2015, un artículo de El País asegura que también los neandertales dividían las tareas por sexo, según una investigación que sugiere que machos y hembras tenían las mismas herramientas, pero se ocupaban de distintas labores y, por ejemplo, eran ellas las costureras. Esto hace pensar que dicha especie era más similar a nosotros de lo que queremos pensar, para lo bueno y también para lo malo. En el texto Machos y Machistas, historia de los estereotipos mexicanos, encontramos que aunque estos términos sean comunes en nuestro lenguaje, no implica que sepamos con certeza desde cuándo se gestaron, cuál fue su origen, su evolución y su sentido pasado y contemporáneo. Dicho texto es un análisis del libro del mismo nombre, donde podemos encontrar también que estas están estrechamente ligadas a la identidad de los y las mexicanas, cuando se expresa culturalmente que México
México es un país de machos. Desde la antigüedad, el patriarcado era una forma de organización social para asegurar la supervivencia, aunque las mujeres tenían un poder distinto, marginal, pero con cierta relevancia social, dice Hernández Corrochano. En un artículo web, la revista Tendencias asegura que el machismo tiene sus orígenes en el surgimiento de sociedades bélicas como los kurganes. Es quizá la necesidad de la fuerza para lograr la propiedad, luego del descubrimiento de la agricultura, lo que pudo dar al género masculino cierto poder y estatus en las sociedades. El historiador israelí Yuval Noah Harari sugiere que la potencia muscular, la propensión a la violencia, factores implícitos en el cerebro y la biología masculina y luego la genética pudieron contribuir al origen del machismo, pero en el artículo de Tendencias se explica que las sociedades surgidas hace 50,000 años en África y que luego se esparcieron al resto del mundo eran exactamente igual a nosotros, inteligentes, sensibles, curiosos, preocupados por el futuro y la trascendencia, con amores, amistades y enemistades. Existen muchos indicios de que sus sociedades eran igualitarias, sin clases sociales diferenciadas, una sociedad que cuidaba de las personas ancianas y discapacitadas, donde el arte, la música y el culto a los muertos ocupaban papel importante en su existencia. Por entonces tampoco existía discriminación de género. Lejos de ello, hay evidencias de que se trataba de sociedades matrilineales, un sistema de linajes por vía materna, donde el nombre de la familia, la propiedad y la herencia viene de la familia de la madre. Se han encontrado evidencias en Europa de posibles civilizaciones refinadas que adoraban a la Gran Madre, a la que representaban en multitud de estatuillas como una señora rotunda con atributos sexuales marcados. Con el tiempo, a estos grupos se le unieron otros procedentes de Oriente Medio. Trajeron consigo el invento que más revolucionó al mundo, la agricultura. Sin embargo, tras un par de milenios de pacífica agricultura, la civilización de la Gran Madre estaba viviendo sus últimos días. Esta vez, la amenaza vino de los kurganes, pueblos procedentes de las estepas situadas al este europeo, aproximadamente en el siglo 34 a.C. Estos no se integraron pacíficamente entre los agricultores que ya poblaban la Europa de aquel entonces. La invadieron, cambiándola para siempre. Los kurganes eran una sociedad jerarquizada, dominada por varones agresivos, cuya principal ocupación era la guerra. Adoraban a un dios masculino, prepotente y vengativo, un colérico señor de la guerra que dominaba el rayo destructor, del que se refiere descienden las ideas del dios único o del dios principal de varias culturas y religiones como la judio-cristiana, un dios que consideraba enemigos a todos los dioses de otras civilizaciones y religiones, sobre todo a las deidades femeninas, que rápidamente fueron sobajadas a la categoría de demonios inferiores e incitadoras de los hombres al pecado, valor que prevaleció en muchas religiones y se transmitió posteriormente al humano en el género femenino. La violenta cultura kurgan sometió por la fuerza a la pacífica cultura matriarcal. Los hallazgos antropológicos confirman la peculiar organización social en poderosos señores de la guerra de los kurgans. Unos pocos señores kurgan o kurganes tuvieron centenares y en algunos casos millares de hijos. Cuando morían, los señores de la guerra eran enterrados en grandes tumultos de tierra, acompañados de sus posesiones y de sus mujeres, que eran violadas y sacrificadas para la ocasión. La influencia de esta sociedad se extendió por toda Europa, trayendo consecuencias catastróficas no solo para un género sexual de la humanidad, sino para todos. En el artículo No le pregunten a Darwin, 3 teorías sobre el origen del machismo, se lee que se echa de menos más atención a la maternidad, que aún en el siglo XXI sigue siendo un gran factor de discriminación femenina. La antropóloga Elena Hernández dice que como sistema de subordinación que es, el patriarcado tiene que ver con la organización social de la sexualidad y de la reproducción, y no con supuestos biologicistas y naturalistas que nos podrían llevar a entender que la subordinación de las mujeres es algo inevitable, porque no lo es. Y añade, algunas antropólogas entendemos que no es tan importante saber el origen de este sistema de subordinación, tanto como llegar a entender cómo se implementa en las diferentes culturas, pero sobre todo cómo evitarlo y erradicar la violencia por diferencias de género. Por su parte, Joan Manuel Cabezas López, doctor en antropología social, no considera plausible ni tan siquiera como simple conjetura que la biología o la genética expliquen ninguna conducta humana, y mucho menos las comparaciones con otros animales que al parecer carecen de lo que distingue al Homo sapiens del resto de los seres vivos: la capacidad de generar complejos sistemas simbólicos, es decir, la posibilidad de cambiar al mundo factual a través de ideas. El debate continúa, y aunque las tradiciones
tradiciones arraigadas desde hace muchísimo tiempo están cambiando, el patriarcado ya no se refleja en las decisiones de muchas de las mujeres y la conciencia humana es más abierta, es un hecho histórico que el papel de la mujer ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años, pero aún existe una polarización de roles, dice Hannah Andrade en lasallecancun.edu.mx, pero algo es por demás real, nadie queremos que nos violenten y mucho menos que se violente a las personas o seres que amamos. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo o permitir que esto pase? ¿No estamos ya en un momento de despertar humano que nos debe llevar a procesos de evolución en la paz y la armonía en el bienestar general? Recordar que nadie tiene valor sobre nadie, ni preferencia en ningún sentido, que todos somos tan valiosos como el sol o las estrellas, quizá nos lleve a entender que entre hombres y mujeres, más allá de las obvias y biológicas, no debe haber diferencias y que más bien se debe promover la igualdad y equidad. Hashtag, ahí está la información. En la descripción te dejo links relacionados con el tema. No te vayas sin dejar tu comentario debajo del video y reaccionar con tu like o dislike. Si aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que te enteres cada que subo un video nuevo. Si es tu deseo, agradeceré mucho actives un super gracias picando en el corazoncito debajo del video. Sigue, ahí está la información, en todas las redes sociales y como siempre, nos vemos la próxima.